Gloria sea al Señor. Glory to the Bendito tu Lord. Voy nombre, a Señor. invitarles para que vayamos al libro de segundo Samuel, segundo libro de I Samuel, invite you to open Señor. up our Bibles to 2 Samuel, el capítulo 21 chapter 21, y versículo 15 verse al 15. 17. And that's from 15 to Santo 17. Tres versículos. We're just going to read those 3 verses, brethren. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Blessed tu be the nombre, name of the Jesús. Lord. Y vamos a leer la palabra del Señor And we're going to read the Word of God con la bendición del with the Padre, blessing of the Father, con la bendición del with Hijo the blessing of the Son, y del Espíritu and of the Santo. Holy Spirit of God. Amén. 2 Samuel 21, verse 15 to 17. Gloria a tu nombre, Jesús. Alabado el nombre del Señor. Praise be the name Ahí of the está. Lord. Volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Serbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Aleluya. Y The word of God says in 2 Samuel chapter 21, verse 15 to 17, Moreover, the Philistines had yet war again with Israel, and David went down, and his servants with him, and fought against the Philistines, and David waxed faint. And Ishbibenob, which was of the sons of the giant, the weight of whose spear weighed 300 shekels of brass in weight, he being girded with a new sword, thought to have slain David. But Abishai, the son of Zeruiah, succored him and helped him, and he smote the Philistine and killed him. Then the men of David swore unto him, saying, You shall not go more out with us to battle, that you do not quench the light of Israel. amén. Y quiero que me acompañen también para el libro del profeta Isaías, And I want us to go also to the book of Isaiah, en el capítulo 30, in chapter 30, en el versículo 15, verse Aleluya, 15. Jesús. donde leemos de la Sí. siguiente So manera: that's Isaiah chapter 30, verse 15, where we read in the following. porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, Aleluya. y no quisisteis. Santo. Soberano Dios, aleluya. For thus saith the Lord God, the Holy One of Israel, in returning and rest shall you be saved. In quietness and in confidence shall be your strength, and you would not. Let us pray. A su nombre damos gloria, In the amén. name of God we give glory, amen. Porque Cristo está aquí con Because nosotros. Christ is here with us. Él sigue aquí con nosotros, And no he se fue. continues here with us. He has not Alabado gone. el nombre del Señor. Praise be the name of Me the Lord. gozaba mucho en el estudio, mis amados hermanos, And I would rejoice much in the study, brethren, porque la palabra del Señor es tan eficaz a nuestra vida, because the word of God is so edifying to our lives, brethren, que a cada día, a cada momento nos enseña, that each day and each moment it shows us y que el Antiguo Testamento that the Old Testament es la sombra is the shadow del Nuevo Testamento. of the New Testament. Todo nos apunta a Cristo, Everything points us to a la Christ, salvación to de salvation nuestras almas. of our souls. Amén. Amen. Y yo en esta tarde, And in this afternoon, al leer estos versículos maravillosos, when reading these marvelous biblical quiero scriptures, predicar bajo el I tema: want to preach under the title, en el confiar y en la quietud está la fortaleza. In trusting and in quietness, there is La fortaleza. the strength. El libro del profeta Isaías The book of the prophet Isaiah
nos da una revelación en esta tarde a Gives través us- del profeta gives us a revelation in this afternoon. y nos dice que en el descanso y en el reposo seréis salvos. And it tells us and says that in rest and in returning and in rest we shall be saved. Pero dice aquí algo maravilloso que tocó mi corazón. But it also mentions something that touched my heart. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. In quietness and in confidence shall be your strength. Yo creo que todos pedimos por fortaleza. I think we all ask for strength, Todo brother. hijo de Dios, All the sons of God, cada vez que nos acercamos a Él, each time we draw close to Him, pedimos a Él fortaleza. we ask of Him strength. Señor, fuerza. We say, God, give me strength. Fortaleza para nuestras vidas. Strength for my life. Y en realidad, hermanos, al ir a la palabra, And in truth, brethren, when we go to the Word, nos damos cuenta we come to realize que cada uno de nosotros that each of us tenemos que confiar need to trust, y tenemos que mantener quietud and we also need to maintain in that stillness, that para quietness, tener la fortaleza de so that we Dios. may have the strength of God. Y cuando hablamos de confiar, And when we talk about having that confidence, estamos hablando de obedecer we're talking about obedience, voluntariamente voluntarily obeying, sin saber el fin. without knowing the very end of all things. Esa es la definición de confiar. La That's- palabra confiar That's the definition of trusting. quiere decir obedecer When we trust, it means we obey voluntariamente voluntarily, sin saber el fin. without knowing the end of things. No es lo mismo que la fe, And it's not the same as faith, porque la fe, tenemos que tener la fe para confiar. because we need to have faith to trust. O sea que sería la fe sería, la confianza sería el resultado de fe. So the trust will be the results of having faith. Y cuando hablamos de quietud, And when we're talking about the quietness, significa reposo, it means rest. significa mantenerlos libres It de la means ansiedad. to maintain ourselves free from anxiety. En la quietud, In the quietness. Dios en su palabra God in His Word nos habla muchas veces de quietud, de speaks mantener to esa us quietud. many times in His Word about staying still, about being quiet. Por ejemplo, en el libro de los Salmos, For example, in the book of Psalms, nos dice en el Salmo 46:10, in Psalms 46:10, dice, estad quietos y conocer que yo soy Jehová. it says there, "Be still and know that I am God." Cuando nosotros vemos en Segunda de Crónicas, capítulo 20, When we look at 2nd of Chronicles, chapter 20, versículo 17 verse 17, al 22, and when we look from verse 17 to 22, ahí vemos a Dios we can see there that God hablando al pueblo speaks to the people, en una oportunidad and on a certain opportunity donde el pueblo where the people, se encontraba en una situación bastante they difícil. find themselves in a difficult situation. Pero Dios les dice ahí, But God says to them there, Dios les da la victoria cuando tenían esa pelea, esa guerra contra Moab. He gives them the victory when they had that battle against Moab. Dios les habló. God spoke to them. Dice, no habrá que, ahí en el versículo In 17, verse 17 we're seeing, no habrá para qué peleéis. Vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid de mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. it says to us, "You shall not need to fight in this battle. Set yourselves, stand you still, and see the salvation of the Lord with you. O Judah and Jerusalem, fear not, nor be dismayed. Tomorrow go out against them, for the Lord will be with you."
Gloria sea al Señor. Glory be to the Si Lord. vemos en este caso, el pueblo lo que tenía que mantener era la quietud, And if we see in this case, what the people needed to have was stillness, porque quietness. la victoria ya Dios la tenía para ellos. Because God had already prepared the victory. Ya ellos no for them. tenían que hacer nada, solo They- pararse They did firmes not have to do anything else but y stand esperar en firm Dios. and wait on God. Alabado el nombre del Señor. Praise be the name of the Lord. Pero algunas veces el pueblo tenía que luchar porque Dios les enviaba que tenían que pelear. But sometimes the people had to fight because God sent them to the war. Alabado el nombre del Señor. Praise be the name Entonces of the Lord. nosotros, hermanos, vemos So que then we a see, través de la brother, quietud That through being still y la confianza and having that trust viene la fortaleza. comes the strength. Como Dios le habla a su pueblo. How Bendito el God nombre del speaks to his Señor. people. Pero hemos leído, mis amados Well, hermanos, we have read, beloved brethren, estos versículos en segundo libro de Samuel, these biblical verses in 2nd of Samuel, donde nos habla, hermanos, esta historia where it gives us this story que se refiere a David, that it refers to al rey David. to King David. Dice que David, mis amados hermanos, Beloved brethren, it says that David, nosotros conocemos quién era David. we know who King David was. Y quiero referirme en esta preciosa tarde But I want to refer myself in this afternoon acerca de dos hombres to two men de renombre, of renowned name, como son David such as David y Moisés. and Moses. Cada uno de ellos, Each of them, en un momento, in a certain moment, ellos se cansaron. they got tired. Ellos sintieron el cansancio. They felt that tiredness. Y vemos que en esta oportunidad And we see that in this opportunity, nos estamos refiriendo we are referring to, a un hombre que Dios ungió, we are referring to a man that God anointed, a un hombre que Dios escogió como a rey, man that God chose as a king, al hombre que Dios dice que él mismo testificó que su corazón estaba conforme a su voluntad. a man that God even testified, and we see it in the Bible, that it says that he has found a man after his own heart. Pero que en cierto momento But in a certain moment, él se cansó we see that he got tired. y estuvo a punto de perder la vida. And he was at the point of even losing his life. Y que, hermano, en esta oportunidad And brethren, in this opportunity, dice la the palabra Bible says de que hubo un hombre que lo defendió. that there was a man who defended him. Alabado el nombre del Señor. Praise be the name of the Lord. Nosotros vemos, amado hermano, Brethren, we see here que en todo momento that in all moments, Dios ha tenido sus hombres, that God has had his sus men, instrumentos his instruments, para poder so that he can llevar a cabo sus bring propósitos. his purposes to come. Y que Él siempre ha tenido ese cuidado And he's always had that care de proteger to protect a sus siervos. his servants. Y en esta oportunidad, And so then in this opportunity, la brethren, Biblia nos the dice Bible tells us que David había tenido una lucha intensa, había tenido una pelea intensa, that David had a very fierce battle, pero que él se cansó but that David was tired, y que los enemigos, los filisteos, and that his enemies, the Philistines, aprovecharon el cansancio de David took advantage of this moment of Para David's tiredness para querer terminar con David. so that they could put an end to David. Acordémonos acordémonos y volvamos a los primeros versículos en Primera de Samuel. Let us remember, and if we go to the first verses, in Este Samuel, David this David fue el que le quitó la cabeza al gigante Goliat. was the one that took the head off Goliath, the giant. Los filisteos no estaban contentos con David. The Philistines were not happy with David. Al hacer esto David When David did this, David se volvió de renombre David became someone of en renown toda la nación. in amongst his whole nation. Y los filisteos And even the Philistines, se lanzaron aún más contra el pueblo de Israel. they even began to look at warring even more with the people of Israel. Y pienso que para
para los filisteos, And I think that for the Philistines, no hubiese sido, hermano, una fiesta gloriosa. Sí hubiese sido una fiesta gloriosa si lograban matar a David. it would have been a glorious moment for them if they would have ended up killing David. Porque David había terminado con el orgullo de los filisteos, Because David had come to finish había and put an terminado con end la fortaleza de los to filisteos, the pride and the strength of the Philistines. y por lo tanto no estaban And contentos. as such, they were not happy with David. Si nosotros vemos, hermano, a través de la palabra, But if we look through the word, brethren, el enemigo siempre ha querido the enemy has always wanted to terminar con el pueblo de Dios. finish off the people of God. Y en este tiempo lo sigue haciendo. And in this time, he Así es. still wants to do that too. Nada le gustaría al enemigo It would not please the enemy even more que se terminara la fe. that the faith would just run out. Y es por eso que no tanto vemos en aquel tiempo, And so we see that in those times, brethren, no había, hermano, una guerra política. we see that it wasn't a political war. Generalmente, hermano, las guerras vienen porque hay disconformidad, que se quitan tierras o que, bueno, en mi país sucedió una guerra por un partido de fútbol. And so we see that oftentimes there's Yeah, wars. Honduras. There's wars that occur many times because of people wanting to take other people's lands. Or, for example, I've seen in Honduras where they ended up going into war because of a football game. En el año 1960, In 1960, El Salvador le ganó a Honduras, el país vecino, El Salvador bet Honduras, the neighboring country, y Honduras se lanzó en guerra contra El and Salvador Honduras began to be at war with El Salvador porque perdió el partido de because it fútbol. lost the football match. Pero en esta oportunidad, But on this opportunity, en la guerra no era por algo, hermano, político o por algo, sino que era más bien lo que vemos, the war was not because of something political, but it was, as we see, lo que los filisteos querían what the Philistines wanted es terminar is that they wanted to exterminate con una profecía. with a certain prophecy. Porque lo que ellos querían, Because what they wanted, terminar con is Israel, they wanted to finish with y al Israel. terminar con el pueblo de Israel, And when you finish with se Israel, terminaba, hermano, la profecía que Dios, lo que Dios había prometido, then you que finish- mandaría then un you Salvador. finish off with the prophecy that Santo God Dios. has said He would send a Savior. En esta oportunidad So on this opportunity, estaban a punto de matar a David. they were at the point of killing Y yo me David. pongo a pensar, ¿qué hubiese pasado si en ese momento hubieran matado a And I David? begin to think, what would have happened if they would have killed David in that moment? Pues la profecía era que de los lomos de David iba a venir el Salvador. Well, the Hallelujah, prophecy Jesus. was that out of the loins of David, out of his sons, there will be the Messiah. Pero Dios, hermano, But God, brethren, es perfecto is Aleluya, perfect. Jesús. en su misericordia. And so in his Amén. mercy. Y cuando yo leo estos And when I versículos, read these verses, me doy I cuenta realize cómo, hermano, la palabra es perfecta. how the word is perfect. Dice la Biblia The Bible says que había un hombre, that there was a man que es tan raro este nombre, that is very rare. This ahí en el man. versículo 16 In verse 16 de segunda de Samuel capítulo 21, of 2nd of Samuel, Mire. chapter 21, verse 16. este hombre venía de la familia de los gigantes. Look, this man came from the family of giants, Se llama Isbi Benob. and his name is Ishbi Benob. Y dice la palabra, mis amados hermanos, ahí lo podemos leer, And the que Bible tells us, as we can read it there, él tenía, dice, una lanza que pesaba 300 ciclos de bronce. and the Bible says that he had this giant had a spear that weighed 300 shekels of brass. Y yo traté de mirar trasladarlo a los kilos, And when you basically convert that into how many kilos that would y be, me daba como 6 puntos y algo aproximadamente en kilos. and it would be like something like 6 point something kilos. Y dice que estaba ceñido de una espada nueva, And it was
And it says that he was also with a new sword. O sea que este hombre estaba bien armado. So this man was very well armed. Y dice que agarraba esa lanza And so he grabbed that y jugaba con esa lanza spear, de tal manera and he como would que play with that spear in a way tenía un tenedor o una cuchara en sus manos. like he had a fork in his hands. Para que pongamos nuestra mente qué manera de gigante era So that esta. we can imagine what type of giant this man was. Pero como siempre Dios, hermano, tiene también sus hijos, But as God also has his children, que Él mismo, hermano, ya el pueblo de Israel, that now the people of Israel, ya ellos sabían que David fue el primer hombre que había intentado contra los they gigantes. knew that David was the first one who went up against the De giant tal manera to such an extent que en ese tiempo el nombre de David le pusieron un sobrenombre. that they also gave to the name of David, they gave him a nickname. Y qué bonito, And how wonderful. el matador de The gigantes. killer of giants. Aleluya. Y me recuerdo, eso me hace recordar y me lleva a Jeroboam, And that helps me remember about the case of Jeroboam. que también le pusieron un But sobrenombre they also gave him a nickname. por las actitudes de aquellos hombres, por la valentía de aquellos hombres. Because of the valiantness and the courage of those men. Le pusieron por sobrenombre Jerobaal, And they called him Jeroboam. porque había derribado los altares de Baal y de los dioses que allí adoraban, Because, de Acera y de los demás dioses. Gideon had toppled over and he had destroyed the altars of Baal and all the other gods. Y me llevaba a recordar años atrás, todavía yo no era And I cristiana. remember that many years ago when I was not Christian yet. Me acuerdo de que en el primer trabajo donde yo fui, I remember in the first job when I went, había un viejito llamado Don Toñito. Mis hermanos, yo he contado mucho de there was, este there hombre, was de an old este man. viejito, There was an old man called Sir Tony, que él todo el tiempo estaba predicando, estaba evangelizando, and all the time he was preaching and y evangelizing, se burlaban de él. and people would laugh at him. Había gente muchachos que se burlaban de él. There was people that would laugh at him and mock him. Y le habían puesto, porque él tenía este texto que decía, a los que aman a Dios, todo le ayudan para bien. And he would always mention this biblical verse. He says, "Those who love the Lord, everything shall come out well." Y cuando había alguien enfermo dentro de la compañía, And when there was someone who was sick within the business, within the company, a quien llamaban era el hermano Toñito, they called Sir Tony que fuera a orar por el to enfermo. go pray for the sick person. Aleluya. Una vez, hermano, una niña se quebró el brazo y quedó con el brazo así para atrás. One day there was a little Yo girl lo vi, hermano, who yo had lo vi who con had mis a propios ojos. broken arm, and it was twisted like this. And La I niña saw it tenía with my como own 7 eyes. años. And the girl was about 7 years old, Y se quedó con el brazo así. and her arm was twisted like this. Y no llamaron la ambulancia. And they didn't call the ¿Y ambulance. sabe a quién You llamaron? know who they called? Al hermano Toñito. To Sir Tony. Y llamaron al hermano Toñito y empezó a orar ese And viejito, so hermano, that, con una that gran old fe. man, when he went there, he went and he prayed for that girl with such a faith. Aleluya. Y le tomó el brazo a aquella And niña. he got that girl's arm, E inmediatamente, hermano, el and brazo se straight away volvió a su lugar. her arm went back into place. No hubo necesidad de ir al hospital There y was llamar una no need to go ambulancia, to the hospital or call porque the ahí ambulance estaba because el there hermano Toñito. was Amén, gloria al Sir Señor. Tony. Y una vez, hermano, And one day, brethren, se llegaron la guerra. Llegaron, hermano, there was a time of war, llegó la guerrilla, and there was soldiers who came porque querían tomar a una persona de rehén de ahí. because they wanted to come and take somebody from that Era place. un hombre de renombre y era español. And it was a person of renowned name. Y cuando esa gente llegó armada, And when those people came with their weapons, ese viejito se puso en la puerta that old man went up onto the door y le dijo, and he said, ustedes de aquí no pasan. "You from here you shall not pass." Y los hombres quisieron entrar. And the men wanted to Y enter, quisieron entrar a la and fuerza. they wanted to enter by force. Y él se les puso enfrente. Ustedes no me den
entran And he aquí. came in front of them and he says, you shall not enter here. Y hermano, a la tercera vez, And on the third time, aquellos hombres quedaron así como Those- anonadados, como those sin men fuerza. ended up going like this, like if they were without strength. E inmediatamente se fueron. And straight away Santo they Dios, left. gloria al Señor. ¿Y sabe cuál fue el renombre que le pusieron al hermano And you know Toñito? what the nickname they placed to this Sir Tony? El domador de demonios. The tamer of the devils. Y Aleluya. en ese tiempo, hermano, era tanto la guerrilla y todo eso And in que, those times there was so much wars happening y que cada vez que alguien iba a salir That de la compañía, that whenever someone was going to leave the company or come out of the business, llamaban al hermano Toñito they would call Sir Tony y le decía, hermano Toñito, and they would say, Sir Tony, ore por mí. pray for me. Todos tenían esa confianza, They all hermano, had that trust, brethren, porque había un hombre because there was a man que le there creía a who Dios, believed a un God, hombre que a confiaba man en who Dios, trusted in God, a un hombre que tenía esa fe a firme man en who had a Dios. faith that was firm in the Lord. Y cuando yo leía acá cómo a David le pusieron este sobrenombre And porque when mató al I gigante, saw and I read that they had placed a nickname to David because he had killed the giant, hermano, yo me doy cuenta brethren, I realize que realmente that truly, cuando nosotros hacemos, hermano, la voluntad de Dios, when Yes, we amén. do the will of God, tiene que haber una diferencia en los there hijos de Dios. must be a difference in the children of God. Ahí se levantó un hombre So there was a man who rose up, llamado Abisaí, named Abishai, que se puso enfrente, no le tuvo miedo al that gigante. he came in front and he didn't Y fear con the su giant. espada dice que mató al And with gigante his sword he killed Gloria a that Dios. giant. y defendió a And he David. defended David. David no estaba en pecado, David was not in había sin. venido de la David batalla. had come from David the era el mismo que había sido ungido, el hombre, el cantor de Israel. David was the one who had been anointed as the singer, the Pero leader estaba of Israel. cansado, David. But he was tired. Pero ahí había un hombre But there was a man there que le guardó las espaldas a David. who guarded his back. Esto me lleva a pensar en este tiempo, And mis this amados leads me to hermanos, believe in these times, cuánto brethren. necesitamos a esos Abisaí, How many of us need that Abishai? porque todos tenemos ese momento de Because cansancio. we all come Amén. to that moment El of tiredness. cansancio físico That physical tiredness. viene a nosotros. It comes to us. Pero que siempre haya alguien, un Abisaí que levante espada por But nosotros, that there is Gloria a always Dios. an Abishai who raises que up a sword levante for us, oración por that lifts nosotros, up a prayer for que us, levante oración por los hombres de Dios, that lifts up a prayer for the men of God. porque los hombres de Dios se cansan Because the men of también. God also grow No son tired. They're supermanes, not Superman. también se They cansan. also get Después de tired. tener, yo no sé cuántos han experimentado I don't esto, know how many have experienced this. pero después de tener, hermano, horas de oración, But after clamor, having hours of prayer and crying out to the o a Lord, veces viene la presencia de Dios sobre and nosotros sometimes the presence of y God comes terminamos, upon hermano, us, ese día and we finish that day más cansados de que cuando trabajamos Even- 8 horas even more tired en than lo- when we work 8 hours in our normal jobs, en lo in secular. the secular jobs. Porque, hermano, este cuerpo se Because, cansa. brethren, this body gets Y tired. cuando nosotros vemos a alguien cansado, creemos que ha cometido pecado When we see someone who's tired, we think that that person's y committed a sin. comenzamos a señalar y And we start to comenzamos a point and we criticar. start to Amén. criticize. ¿Cuánto hacen falta, hermanos, para este tiempo los Abisaí? But how many Amén. Abishais are Aleluya. missing Que in estén ahí these days and dispuestos times that are there, A determined levantar clamor por to los siervos raise de Dios. up, crying unto A God levantarle los and brazos. prayer. Amén. Amén, Amen. aleluya. Como lo hizo allá, hermano Moisés. As Moses did it as well. Allá habían dos hombres también. There were 2 men over there as well. Era uno. Hur Y was Aarón one, era otro. and Aaron was the Que en other. la guerra de Amalek, That in the war with Amalek, allá en segunda de in Crónicas, 2 Chronicles, no, perdón. sorry, Esto se encuentra en Éxodo, and we find this in Exodus, en el capítulo 17, in chapter 17, el versículo 12. verse 12, Cuando la guerra, hermano, con Amalek, with the war with Amalek. Moisés, hermano, dice que Dios le habló y le dijo a
a Josué, The Bible shows us that God spoke and it was said unto Joshua. Moisés le dijo a Josué, Moses said to Joshua, prepara al pueblo, prepare the people porque mañana va a haber batalla. because tomorrow there will be battle. Yo voy a estar en la cumbre, I will be up in the rocks. voy a subir a la I'm cumbre, going to go up there mientras ustedes pelean. whilst you fight. Pero Moisés estaba con su espada en alto But Moses with his rod up high, y sus brazos se cansaban. and his arms was getting tired. No tenía ya más fuerza para He estar didn't con have sus brazos Any more strength arriba. for his arms to Y be cuando up. bajaba los brazos, And when he would then bring his arms down because he was tired, Amalek le iba ganando la batalla a Israel. the Amalekites were starting to win the war over Israel. Y ahí habían dos hombres But there were two men there a la par de Moisés. at the left and right side of Moses, Y ellos se daban cuenta and they lo que realized estaba what ocurriendo. was happening. Y dijeron, And they said, sentemos a Moisés. let us sit Moses. Le pusieron una piedra. They put a rock there, Y cuando Moisés se cansaba de tener los brazos arriba, and when Moses would grow tired of having his arms up, ellos le agarraban las manos y se each las, of them se las would grab his alzaban. arms and would keep them up. Y entonces Israel iba And so ganando la then batalla. Israel Aleluya. started winning the war until the end of the day. They Santo won the war. Dios. Hermano, ¿cuánto hacen falta los Ur y los Arones en Brethren, este how tiempo? much Hur and Que comencemos, Aaron hermano, a are missing in this interceder time. cuando vemos a alguien cansado, cuando vemos a alguien abatido. That when we see someone who is anguished and in despair and in tiredness, we begin to pray for them Y no comenzar a criticar y a and señalar. not begin Amén. to criticize or Porque to el point the cansancio finger. viene también a los hijos de Because Dios. the tiredness also comes to the children of God. El cansancio, hermano, espiritual The spiritual tiredness, brethren, también puede provocar el pecado. also can provoke sin. Cuando nosotros nos cansamos When we espiritualmente, get spiritually tired, puede venir, hermano, hay peligro de pecado. there is Amén. danger of sin. Pero para eso, hermano, están los Abisaí But that's why Los- God los has Aarón raised Abishai's, the y los Aarons, Ur the Hurs, para Dios. interceder, to Aleluya. intercede, para levantar brazos to delante lift de up Dios y arms decir, before the Señor, Lord and say, Lord, déjelo, guárdalo, ayúdalo. keep them, protect them, Santo Dios. help them. Hermano, porque es una amenaza grande en este Because tiempo it como is estamos a viviendo. great threat in this time that we're living En el in. tiempo antiguo los filisteos, hermanos, levantaban esas guerras contra los hijos de In Dios. the olden times, the Philistines would raise up war Y era against the lucha, children era of God. pelea. And it was a fight, it Pero- was a massive battle. En este tiempo But in this time, hay también filisteos contra el pueblo de Dios there are also Philistines que against the quieren children acabar of God con nuestra fe. that want to finish with Quieren our sacar faith. lo que hay They adentro de want to take nosotros. out what is in us. El enemigo siempre ha querido eso, And the enemy has terminar always wanted to do con los that, hijos de to Dios. finish off with the people of Pero God. nosotros, hermanos, tenemos que estar But unidos. brethren, we must be united. Porque un ejército unido, mis Because amados an hermanos, army that is united no brethren, fácilmente es derribado. cannot be Amén. Gloria a easily Dios. Cuando overcome. la iglesia se une, When the church unites, nadie la puede derribar. El Nothing enemigo no can podrá overcome derribar it. a un The pueblo que enemy will está not be able to unido. overcome Bendecido sea el nombre del Gloria a a Dios. Señor. people that is united. Y es que la palabra del Señor nos dice allá en The Eclesiastés. Bible tells us over there in Ecclesiastes. Ahorita no recuerdo la cita bíblica, pero dice un cordón de 3 dobleces The Bible no tells us fácilmente se puede romper, that a cord of threefold shall not be easily broken. pero hay que estar unidos, But we must be united. porque en esa fuerza Because in that strength, hay victoria. there is victory. Cuando yo veo esos documentales When I look at those documentaries, que el león o el león quiere esas fieras que quieren devorar, where we see those beasts that want to devour, ellos no se lanzan cuando todos están bien unidos, They- cuando hay un rebaño allí. they don't come and jump on the prey when they see all of the animals together in one. No, ellos esperan. They wait. El tigre, la fiera espera a que uno esté solo The hunter waits for para cazarlo, the para prey matarlo. to be alone, to be apart, so that it can go and hunt it El down. enemigo también, hermano, es The cobarde. enemy, the same, he does Él no the se same. He's a presenta coward.
He doesn't present himself cuando un pueblo está unido. when a people Él is huye. united. He flees that. Él huye cuando un pueblo está unido, cuando hay un ejército When unido. there is an army united, he flees that. No puede llegar a él. He can't go. No se atreve. He doesn't do Él it. espera que alguien esté débil But he waits for someone to be y weak que esté solo. and to be alone. Porque sabemos que si nosotros, hermano, yo una vez le dije al pastor, Once I said to the pastor, cuando usted vea algo que yo estoy haciendo mal, when you see that I'm doing something bad, por favor, hermano, Please, bro. amonésteme, admonish me, exhórteme, exhort me, póngame en fila, póngame en la línea correcta. put me in the right lane, Porque mi anhelo es because salvarme, la my salvación. desire is Amén. the salvation of my soul. ¿De qué me sirviera yo desde los 18 años? What good would it be to me that even from my 18 years of age, Él me llamó. God called me? ¿Y de qué me serviría si ya a mis años en la edad avanzada And what good would that do to me if in my old age pierdo esa visión? I lose the vision? Yo quiero que alguien cuando me mira haciendo algo que no está I correcto, want that when somebody sees I'm doing something that's not right, no vaya a publicarlo y me critique por otro lado. No, Don't- venga y don't go- dígame don't go- directamente, don't go hermano, usted está mal, publicize it usted and está criticize me. mal. No, come to me directly and Eso tell se me agradece, this is mis wrong. amados You are doing hermanos. something Amén, that's wrong, así and es. that's how Eso we se will appreciate it. agradece. Porque no queremos, hermano, si nosotros vemos a alguien caerse, Because if we see someone fall, lo queremos levantar. we need to go help them Párate, up. no estés en el suelo, párate. So we'd have to help them up. Así mismo es la vida cristiana. And just mi like hermano. that, the Christian life is. Si a alguien vemos nosotros que está haciendo algo If malo, we see someone doing something wrong, no vamos a ir con voz de ejército, no, vamos we're a not ir going to con go with the amor. voice of an army. No, we're going to go with love. Y vamos a decir en el nombre del Señor y And con we're going to mucha say, in the dulzura, name Amén. of the Lord, Gloria a and with Jesús. much para que se ponga en el kindness, camino. so that that person can enter into the right path. Yo le dije a mi pastor, So I said to my pastor, si usted me ve haciendo algo incorrecto, if you see me doing something incorrect, dígamelo, tell me, disciplíneme. discipline me. Y si no le obedezco, And if I don't obey you, agarre un garrote y me da duro. then grab a stick Pero and mi hit me. anhelo es salvarme. But my desire is to be saved. Porque han sido muchos años, hermano, It's en el been Señor, many years in the Lord, para ya en la recta final so that at the very end, desviarme del if camino. I was to deviate from the path, Sería brother, desastroso, ¿verdad? that would be a big disaster. Sería algo for me. muy That desastroso. would be such a big disaster. El anhelo en nuestros corazones es la salvación The de desire nuestras in our almas. hearts is the Que un salvation of día our soul. estemos delante del Señor, That one day we are before the Lord, glorificándole y alabándole con el corazón, hermano, bendecido sea el glorifying nombre del Him and Señor. praising Him with all the heart. Ese es nuestro anhelo. That is Amén. our desire. El Señor Jesús también ahora viene a mi mente, And it el also Señor comes to my Jesús mind, Jesus se cansó también. also got tired. Cuando Él dice que cuando iba en la barca, dice que agarró una almohada y se fue hacia abajo del barco, When donde he iban was- los When discípulos he was on the también. boat with his disciples, he went and fell asleep. Y ahí se durmió. And he fell asleep there. Amén. Y brethren. se levantó la tempestad. And then you see that there was a tempest that rose Y up. los discípulos se And asustaron. the disciples got Y worried. bajaron y le dijeron, And Jesús, they went to where Jesus was. And they despiértate. said, Master, wake up. Y cuando Jesús se despierte y él les dice, ay, ¿por qué me están interrumpiendo mi And when Jesus descanso? wakes up, he's like, well, what are you interrupting Y me? ahí es donde le dice, hombres de poca fe. And he says to him, men of little faith. En otro pasaje nosotros vemos que dice In other parts of scripture, we see that the Bible says, que cuando la multiplicación de los panes y de los peces when we see that Jesus multiplies the bread and the fish, mandó a la gente a que se sentara, he sent the people to sit down. porque el milagro ya él lo tenía listo, ya lo Because tenía listo the para el miracle pueblo, was ready para la multitud. For the Gloria a multitude. Jesús. He was already ready for the multitude. Y nosotros, hermanos,
Ahora vemos a David y a Moisés. And now, brethren, we see David and Moses. Los dos tuvieron ese momento de cansancio, Both had that moment of being pero tired. hubo alguien que les ayudó. But there was someone who helped them. Esto nos habla de que cada uno de nosotros, And this como hijos speaks de to us, Dios, brethren, that as sons of God, tenemos que estar unidos we need como to un be ejército en el united nombre de like an Jesús. army in the name of Porque Jesus. somos un equipo. Because we are one group. Y un equipo no puede ser un jugador, puede ser el mejor, And in a team, for example, you could have a person who's the best player, pero no todo lo puede but hacer. he can't do it all. on Por his own. ejemplo, en el fútbol For example, in football, puede haber un hombre que sea diestro there could en la be pelota, someone who's very skilled poniendo goles y todo, pero él solito no lo va a keeping goals, poder but he hacer. will not be able to do it Tiene all que on his haber own. un equipo There que, needs to be a que team ayude allí that a help one este another. jugador. Sí, Jesús. Así tiene que ser la And iglesia. the church needs to be in the same Somos way. un equipo We are a y team, tenemos que and cuidarnos. we need to look Tenemos after que each other levantarnos los unos con los otros and lift each other up as well, brother, para que podamos, hermanos, coronar esa so carrera that we can y crown que that podamos un race día and one day estar delante del be Señor before the Lord y decir, lo and logramos, say we Vencimos. managed to Gloria al get to the Señor. end. We vencimos, overcame. pero nos necesitamos unos a But we otros, need más en este one tiempo another, que estamos viviendo. especially in these times we're living in. Necesitamos que estar de pie y unidos. And so we need to be standing and in El cansancio unity. vendrá, Tiredness may come to pero us. aquí tengo a la par mía a alguien que me levante en oración. But here I have somebody at my side who will lift me up in prayer. Amén. Amen. Gloria a Dios. Glorioso Aleluya. sea el nombre del Señor, amados Glorious is the hermanos. name of the Lord, brother.